De alguna manera en mi gestión pública me ha preocupado qué piensan o qué esperan los jóvenes de la actuación de la política. La política es paternalista en el sentido de que todavía en este continente es de hombres y de veteranos. Eso creo que es algo que nos empobrece. Estamos sintiendo desde la política muchas veces la desactualización de los partidos políticos, la desactualización de las instituciones. Cuando nuestros jóvenes todavía tienen la opción de ser víctimas de la violencia o terminar integrando una banda criminal, no son opciones válidas para la juventud. Cuando la buena parte de los jóvenes, un porcentaje altísimo de los jóvenes en nuestro continente, ni tienen la opción de trabajar, ni tienen la opción de estudiar. La sociedad los victimiza de esa manera, pero además les pasa factura, conceptualizándolos como niní, pero no son ni que estudian ni que no trabajan, son que no tienen la oportunidad de estudiar, no tienen la oportunidad de trabajar en los hogares. Creo que lo fundamental de Mujica es que fue un buen presidente porque era absolutamente eficiente. Batió año tras año récord de inversión, batió año tras año récord de exportaciones, bajó año tras año el desempleo hasta llegar al mínimo histórico que tuvo jamás en la historia del Uruguay. Bajamos la pobreza hasta el límite estructural mínimo de la historia del Uruguay y eliminamos prácticamente la indigencia llevándola a un 0.3%. Ha cambiado mucho el mundo, no cabe duda, y la gente joven vive mucho más interconectada, conoce más, se moviliza más rápidamente, y cuando hay una denuncia de corrupción se movilizan en Guatemala o en Brasil en contra de estos temas. Que la gente se desencanta con los procesos democráticos y muchas veces también el rechazo a la corrupción, a la política, a la democracia viene cuando hay un ciclo de bajada económico, como sucedió en ese tiempo 98-2003, ahora llega otro. Dicho eso, el repudio a la corrupción es comprensible, lo respaldamos, pero el problema es la impunidad. Y si algo debemos reconocer del gigante Brasil es que hay prensa libre, justicia independiente y que la corrupción no quede impune. Y obviamente el último elemento vertiente de esto es los sistemas populistas autoritarios. Yo nunca compartí mucho la definición encasillada de populismo aplicada a Venezuela, porque era populismo para llegar, hegemonía para consolidar, tiranía para perpetuar. Los populismos siempre me inquieta cuando aparece eso. Siempre he dicho, no hay nada más peligroso que un populismo de izquierda, salvo el de derecha. Y como ese argumento no colaba, le he dado las gracias al Altísimo porque haya ganado Trump. Pero hay un tema que me preocupa más y que he debatido seriamente en México. Antes que denunciar el peligro del populismo, que no es otra cosa mezclada con el nacionalismo que respuestas simples a problemas complejos, aprovechando las emociones, no es más que esa sería la definición más fácil. Pero antes que denunciar eso, nosotros tenemos que reflexionar sobre en qué hemos fallado para abrir tanto espacio al populismo. Realmente, lo que siente más la gente es que fallamos cuando nos alejamos de los principios y los valores democráticos. Tanto izquierda como derecha, cuando se alejan de principios y valores democráticos que no son tan difíciles de identificar, son las libertades fundamentales, la libertad de expresión, es la probidad republicana, es la separación de poderes, es el multipartidismo. O sea, cuando nos alejamos de eso es que empezamos a fallar. Y eso... El populismo obviamente que a veces pega contra algún principio, a veces pasa lejos de todo, pero no tiene una lógica orgánica. Si imaginémonos que se rompe el acuerdo NAFTA, que empiezan las deportaciones, ese va a ser el terreno fértil para que aparezcan populistas mexicanos y otros a hacer una campaña rabiosa contra Estados Unidos, que es muy fácil, con sustento, con elementos para buscar cambiar y alterar lo que suceda. Entonces, en el escenario ideal, Guajardo y Videgaray renegocian el marco comercial migratorio aceptablemente, entendiendo que ahora hay tecnología, propiedad intelectual, lo que fuese, copy-paste,
Brasil tiene una posibilidad de estar más abierto a un acuerdo comercial y ahí podríamos de este problema salir bien enrumbados. Si empiezan las peleas comerciales y las guerras, vamos a reproducir algo que nos viene muy fácil, la desintegración entre países. Verá, hay un sucesor de Almagro en su anterior responsabilidad que hace no mucho tiempo me dijo: lo mantendré en un anonimato que él inmediatamente va a descubrir. Mira, Felipe, hemos aprendido una cosa importantísima en la izquierda latinoamericana, que no hacen falta las armas para ganar elecciones, que también se ganan con votos. Lo que sí sé, como decía Luis Almagro, es que estamos en una crisis de gobernanza de la democracia. Pořád tato tradice zachována, že oblast lidských práv je neoddělitelná od diplomacie České republiky. Bohužel i v 21. století jsou země, kde nejsou tato základní lidská práva respektována. Ať už je to zmíněná Kuba, bohužel začíná to být i Venezuela. Ya estamos en la fase tiránica del proyecto de Venezuela. Pero también tenían buena aceptación, porque con el petróleo a 140 o precios altos había buena aceptación. Na druhé straně je to Severní Korea, Čína, kde v tuto chvíli jsou lidé pro své názory ve věznicích, které vždycky, když měli nějaký podíl na vládách v konkrétních evropských zemích, tak se stávaly těmi destinacemi, kam utíkali lidé ze zemí ovládaných například komunisty, prostě ze zemí, kde lidská práva respektována nebyla. El otro punto tiene que ver con un proceso que estamos teniendo de determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Creo que es un elemento de presión fundamental, porque lo más molesto que existe en este mundo es una denuncia penal. No existe nada más molesto en este mundo. Ese es un elemento de presión. Esta gente no va a ser juzgada en su propio país. El tema es que pueda ser juzgada en el exterior. Porque en general las sanciones que se aplicaban por parte de Estados Unidos quedaban deslegitimadas. Nosotros hemos hecho especial esfuerzo en que sean legitimadas esas sanciones. Y creo que es muy importante que la Unión Europea también se sume. Creo que sanciones de la Unión Europea más de Estados Unidos se puede generar un efecto que podemos llamar síndrome iraní, ¿no? O sea que después de negar durante 10 años que se tenían un proyecto nuclear, un día, en el marco de esas sanciones, se aviene a una negociación. Tenemos un informe en julio de 2017 del secretario general Almagro, también particularmente enfocado en la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra la población en Venezuela. My jsme země, která se hlásí k odkazu Václava Havla, jednoho z předních obhájců lidských práv. A je důležité, jak už tady zaznělo, že lidská práva musí i do budoucna zůstat skutečně velmi důležitým prvkem české zahraniční politiky. Lidská práva jsou nedělitelná, nezadatelná a musíme je hájit všude na světě. Nunca un proceso de destrucción institucional, económica, productiva, de seguridad ciudadana y de libertades más rápido y más dramático que el que ha conseguido Maduro en Venezuela. Nunca. Nunca. Bueno, hago una excepción. Nunca, salvo una guerra como la de Siria. By takhle neuzovaly tak, aby to byly země, které si v demokratických volbách rozhodnou o svém směřování. To znamená, ta provázanost je jasná a je velkou škodou, že v 21. století jsou tady režimy, které skutečně nerespektují lidská práva. Venezuelu zmiňoval, situace tam podle mých informací je velmi komplikovaná a je třeba, aby mezinárodní společenství se zajímalo o situaci ve Venezuele. Je třeba, aby zde byla mezinárodní solidarita a aby země nebyla zapomenutá, protože vím na základě naší vlastní zkušenosti z doby totality komunistické, jak to mezinárodní společenství bylo důležité. A změnu musí provést lidé vždycky na místě. A má to smysl. Ta podpora mezinárodního společenství by měla směřovat k podpoře domácích demokratických sil. V nejbližší době Venezuela nebude ve stavu, ekonomickém stavu prostě Kubě pomáhat. A jsem toho názoru, že ta dohoda, která byla uzavřena mezi Evropskou unií a Kubou,
která se věnuje nejenom ekonomickým zájmům nebo ekonomickému rozvoji a modernizaci, ale také lidským právům, občanským právům, že by v tom určitou roli hrát mohla. Sí, como sabés, el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, ha elaborado 3 informes respecto a la situación en Venezuela. Ha elaborado uno en el mes de mayo de 2016, apuntando a la alteración del orden constitucional en Venezuela. Venezuela soporta todos los regímenes como el cubano, no solo Cuba, también Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Que para devaluar todos los valores de la democracia ha devaluado incluso el nombre de Bolívar en forma de moneda, que le podían, por lo menos por respeto a Bolívar, cambiar el nombre, porque no vale nada, absolutamente nada. Incluso sin valer nada, sirve para enriquecerse, antes robándose la riqueza y ahora explotando la pobreza. Muy difícil de decir porque como así no lo puede funcionar. Queda claro, ¿no? Que la gente no puede comprar comida, que la inflación es de miles de % por año, pero al mismo tiempo parece que Maduro mantiene todo el poder con el ejército y policía. Temas que son muy sensibles como el tipo de cambio o la gasolina. En Venezuela, como es un gran negocio hacer esto, la gasolina vale 1 en Venezuela y vale 2.000 en Colombia. Imagínense las oportunidades que hay de arbitraje y de corrupción para todo ese manejo. Y después más fácil es echar la culpa a colombianos o guerra económica. En el tipo de cambio, de 1 a 3.000. Es una catástrofe económica sin parangón. Contracción económica de 40% en 4 años. La inflación más alta del planeta. La criminalidad escalofriante. La devaluación recurrente. Ha destruido la economía de ese país. Y fíjense, solo 2 distorsiones de las muchas que hay en Venezuela. ¿Cuánto vale $1? 100 centavos. Pero si eres amigo del régimen, en el Banco Central consigues divisas a un 3.000avo del valor. Nunca ha habido eso. Entonces, ¿qué haces? Una importación ficticia, te robas los recursos, te vas a Andorra y lo manejas como te da la gana para ti mismo. En medio de esta debacle económica, catástrofe humanitaria en el país más rico de las Américas. Las mujeres hacen cola interminable en los mercados, las marcan como ganado. Cuando entran, el anaquel está vacío. En el camino, la inflación les devora la cartera. Cuando salen, los criminales las asaltan. Cuando llegan a la casa, el vecino está enterrando un hijo por malaria, difteria, comen de la basura y cocinan a leña en una petropotencia. Imagínense a la debacle económica esta catástrofe humanitaria. La gente pueda recibir ayuda en alimentos y medicamentos, incluso hoy, explotando la pobreza, explotando las bolsas de comida de los clubs. Por lo tanto, nunca he visto ese fenómeno, nunca con tanta intensidad y tan rápido. Y les voy a decir, confío en esa rebeldía de la gente en la calle pidiendo libertad. Confío en eso, pero no tengo seguridad de lo que va a pasar. Y no tengo seguridad porque sé que la técnica de reprimir, de expulsar a los que se oponen, aunque sea por millones de personas, como está ocurriendo ya, y ocurrió en Cuba, que se vayan, unos en la cárcel y otros que se vaya perdiendo la capacidad de resistencia, el capital humano, acompañado de una miseria de la que siempre tienen la culpa otros, el bloqueo, el no sé cuánto, como si no hubieran hecho ya suficientes cosas destructivas. Atención, gobernar autoritariamente la miseria es más fácil que gobernar autoritariamente el bienestar o las posibilidades de ascenso social. Y los que no se oponen los empobrece y los lleva a una miseria de supervivencia y a una inseguridad como la que describía tú. Si sales a la calle, mejor te quedas en casa porque no sabes si va a volver o si va a volver tu hijo o tu hija cuando salió. Por tanto, estamos en una situación delicada.
y delicada en la que al día de hoy mi principal esperanza, lo voy a dejar simbólicamente junto a los informes de Almagro, es que el Grupo de Lima, que representa algo más que el Grupo de Lima, ojalá que también la Unión Europea, sean capaces de mantener su posición. Luego tenemos otro informe en marzo de 2017 que constata la ruptura del orden democrático en Venezuela, la ruptura institucional. No es compatible una democracia con presos políticos. Por tanto, libertad para todos los presos políticos. Libertad, que es lo único que había que discutir, negociar, dialogar. Ya no sé cómo el diálogo se ha devaluado tanto, me cuesta más trabajo emplearlo. Calendario electoral, devolver la voz al pueblo venezolano lo antes posible. A ver, América Latina, los próximos 15 meses vienen varias elecciones, y no quiero menospreciar la de Costa Rica, Honduras, Chile, pero vienen unas 4 que son determinantes. Viene México, Colombia en junio, y obviamente la de Venezuela. La madre de Neomar Lander, Sugeimar, cuenta esto con lágrimas en los ojos, como su hijo dio la vida por Venezuela, y al final, robando el corazón a todos, se da la vuelta, le pone la mano en el hombro a Paulita y dice: lo que hizo Neomar va a valer la pena, porque lo hizo por ella, y una niña de 13 años. Esa mujer algún día será Venezuela. Digo, uso el nombre de ella por lo siguiente. Ahora, hay alguna discusión remanente sobre votar o no votar. Leo el tweet de Instagram de la mamá de Neomar Lander, que habla de un afiche que se usado de su hijo y hace algunas críticas que no son tan relevantes. Pero dice: sí, voy a votar. Voy a votar en contra de la dictadura. Voy a votar porque es mi deber como ciudadano. Voy a votar porque no me imagino Miranda en manos del madurismo. Voy a votar porque amo Miranda, sus playas, su cultura. Voy a votar porque hay que recuperar la democracia en Venezuela. Creo que es una batalla más que nos debemos jugar para lograr la victoria. Hemos perdido batallas, mas no la guerra. Bueno, puede tardar, desgraciadamente puede tardar aún algunos años más. No creo que las elecciones puedan cambiar la situación. Tal vez las negociaciones que han comenzado de alguna forma podrían ayudar a buscar un compromiso, pero será aún difícil. A través del diálogo, que es un término bonito, que empieza con D, pero que Maduro buscó esa D de diálogo para diferir el revocatorio, para desinflar la calle, para destruir Venezuela, para desactivar la aplicación de la Carta Democrática de Almagro. Hay que reconocer que cumplieron el objetivo. Ese era el fin del diálogo. No era un mecanismo para encontrar una solución, era un sistema para consolidar la dictadura. Se robaron los recursos de 18 años de bonanza petrolera. El pasado se lo robaron. El presente, todo el sistema de reservas y ahorro, también se lo robaron. Retiraron los recursos del Fondo Monetario, vendieron el oro, hipotecaron, el gobierno nacionalista, soberanista, hipoteca la faja de Orinoco a los chinos y Citgo a los rusos. Y nos dan lecciones de defensa de la soberanía. Y no contentos con eso, se están robando el futuro, con los bonos de hambre que describe Ricardo Hausmann, donde a Goldman Sachs, que no le hace falta plata, le están pagando intereses exorbitantes por encima del 40% para robarse hasta el año 2030 de lo que queda de Venezuela. Ese es el tamaño de la destrucción. Diálogo con un régimen que no tiene salida, de los casos de los dictadores caribeños y de Centroamérica. Definitivamente es algo complicado porque no largan el poder. Entonces, si uno ve en la lógica histórica, mueren en el poder o son asesinados o es una revolución que los derroca, o hay un golpe de Estado contra la dictadura o una intervención militar extranjera que lo saca. Y el Trujillo fue asesinado, o sea, pero ninguna de estas variables son políticamente correctas, obviamente, y ninguna de estas las podemos poner sobre la mesa a la hora. O sea, ¿qué es lo que tenemos que forzar? Forzar una negociación que sea sustancial. Para eso yo creo que todavía faltan acciones, faltan muchas más sanciones. El gobierno de Venezuela viola y ha violado la Carta Democrática Interamericana en toda la línea, con lo cual es por eso que el secretario general Almagro ha tomado estas acciones. Es en ese contexto también que
varios países de la Organización de los Estados Americanos, muchos países miembros de la Organización de los Estados Americanos han estado trabajando dentro del contexto de la OEA y también por fuera del contexto de la OEA, como fue la Declaración de Lima. Sino una posición que pasó de la calle a la comunidad internacional, que ha vivido momentos de desconcierto, no solo de mirar para otro lado, y la asumieron entera en la Declaración de Lima. En medio de esto, alguien, porque les aseguro que no se le puede ocurrir a Maduro, salvo que tenga un ataque extemporáneo de lucidez, son ellos los que no cumplen con los deberes y derechos establecidos en la Constitución bolivariana. Y paradoja de la vida, la oposición es la que exige que se cumpla la Constitución bolivariana y no se prostituya. Pero digo, han devaluado tanto la revolución bolivariana como la moneda, exactamente igual. No creen en nada, es una cleptocracia de no sé cuántos caracteres, que no es solo de la droga, es de todo, robado todo. Yo no sé si habrán robado hasta los cepillos de las iglesias, pero si no, poco le falta. Todo, se lo han robado, todo, se lo han quedado todo. Y ahora se están robando el hambre de la gente, que me recuerda a un paisano de mi tierra en los tiempos de la restauración, que le pedían el voto a cambio de algo y decía, no, no, en mi hambre mando yo, ya no me queda nada que mandar, por lo menos en el hambre. Déjenme que manden para sentirme libre. Se constató también la alteración inconstitucional del orden democrático en el país, por lo cual es tema de gran preocupación para el secretario general y un tema que seguirá trabajando. Por tanto, por favor, volvamos a lo razonable, y lo razonable es salvar la democracia de Venezuela. Lo que digo es lo que ha pasado, y por eso quiero que el Grupo de Lima más la Unión Europea se tome en serio que estamos destruyendo una democracia, se ha destruido ya por parte del gobierno, fundamental para América Latina, que no es una isla y que no es que nosotros estemos defendiendo a lo de otros, no, estamos defendiendo lo de todos. Y si no nos damos cuenta, no defenderemos ni lo de otros, ni lo de nosotros, de todos nosotros. Por eso me gustaría de verdad que se mantuviera esa capacidad, esa conciencia clara de la comunidad internacional y del rechazo de la constituyente. Pero si quieren material de trabajo, que lean los informes de Luis Almagro, son un poco largos. El narcotráfico es una amenaza y es una realidad en la región, es algo que efectivamente preocupa a todos los actores. De todas formas, el hecho de que haya un gobierno no democrático no es ni mucho menos garantía para que no haya narcotráfico, sino seguramente todo lo contrario. Imagínense que un gobierno de Bolivia que pisotea todas las cláusulas de protección de los derechos humanos, de derecho a apelación, de derecho a debido proceso, a juez natural, todas, ahora quiere invocar esa convención como si el derecho a ser tirano fuera un derecho humano. Imagínense la dimensión de lo que estamos hablando. Por eso, no cabe duda, yo siempre supe lo que pasa en Venezuela nos va a afectar a nosotros y va a terminar repercutiendo absolutamente con todos. Yo termino sobre esto en lo siguiente. Lo de Venezuela es la batalla central, existencial. Yo sé que podemos tener visiones sobre tácticas o cuestiones de cómo movernos, pero entendamos que de Venezuela llegó la libertad. Hace 2 siglos un venezolano subió a caballo y sable en la cintura liberó 5 países, incluyendo el mío, Bolivia, hija predilecta del Libertador. Pero lo primero son la democracia y los derechos humanos, que es lo que hay que lograr que tengan vigencia en el país, así como en toda la región.